El 2 de enero de 2026, a las 4 de la madrugada hora de Caracas, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una operación encubierta coordinada con la CIA, que duró exactamente 17 minutos. 48 horas después, el 9 de enero, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Palacio Nacional que duró 6 horas y terminó con una declaración que nadie en Washington esperaba. México no reconoce la legitimidad de la captura. México exige que Estados Unidos se retire inmediatamente de Venezuela. Y México propone la creación de una zona de influencia mexicana sobre Centroamérica que excluiría cualquier intervención militar estadounidense sin autorización explícita del gobierno mexicano. En los próximos 30 minutos les voy a revelar exactamente qué se dijo en esa reunión del Consejo de Seguridad mexicano. ¿Qué le respondió el secretario de Estado Marco Rubio a Sheinbaum en una llamada telefónica tensa de 45 minutos? ¿Por qué México está jugando las 6 cartas de presión que tiene contra Estados Unidos simultáneamente por primera vez en la historia? ¿Y cómo esta crisis podría redefinir completamente la relación bilateral más importante de Norteamérica? Bienvenidos, soy Piers Morgan Latino. Y lo que van a escuchar hoy cambiará para siempre cómo entienden el poder real de México frente a Estados Unidos. Empecemos con lo que pasó exactamente en la captura de Maduro. El 7 de enero, a las 3:52 de la madrugada, 4 helicópteros Black Hawk despegaron desde la base militar estadounidense en Curazao. A bordo viajaban 32 operadores del Grupo de Actividades de Misiones Especiales, conocido como JSOC. El objetivo era una residencia en las afueras de Caracas, donde, según inteligencia estadounidense, Maduro pasaba las noches desde hacía 3 semanas después de recibir amenazas creíbles contra su vida. La operación llevaba el nombre en clave Libertad Venezolana. A las 4:03 de la madrugada, los helicópteros aterrizaron en el jardín de la residencia. Los operadores neutralizaron a 18 guardias de seguridad venezolanos sin disparar un solo tiro. Usaron gas paralizante y dispositivos de aturdimiento sónico. A las 4:11, Maduro fue localizado en un búnker subterráneo conectado a la residencia. Según fuentes de inteligencia que consulté, Maduro intentó negociar su rendición a cambio de garantías de que no sería extraditado a Estados Unidos. Los operadores no negociaron. A las 4:19, Maduro estaba esposado y siendo transportado de regreso a los helicópteros. A las 5:42, Maduro aterrizaba en Curazao. A las 7:30, estaba en un avión militar con destino a la base aérea Andrews en Maryland. 17 minutos de operación. 0 bajas estadounidenses. 0 disparos. Una captura limpia y profesional que será estudiada en academias militares durante décadas. Pero políticamente fue un desastre absoluto, porque Estados Unidos no informó a México, no consultó con México, no pidió permiso a México, y no consideró en ningún momento que México pudiera tener algo que decir sobre una intervención militar estadounidense a menos de 2.000 kilómetros de su frontera sur. Ese fue el primer error. El segundo error fue asumir que México respondería con la misma subordinación diplomática de siempre, con las mismas declaraciones tibias de preocupación seguidas de aquiescencia silenciosa. Pero Claudia Sheinbaum no es Enrique Peña Nieto, no es Felipe Calderón y definitivamente no es Vicente Fox. Sheinbaum viene de una tradición política mexicana que nunca olvidó 1848, cuando México perdió más de la mitad de su territorio frente a Estados Unidos.
que nunca olvidó las 14 intervenciones militares estadounidenses en territorio mexicano entre 1846 y 1919, que nunca olvidó la doctrina Monroe como lo que realmente fue, una declaración de dominio imperial sobre todo el hemisferio occidental. Y ahora, por primera vez en décadas, México tiene poder real para hacer algo al respecto. Déjenme explicarles qué pasó exactamente en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 9 de enero. Según fuentes gubernamentales mexicanas que entrevisté, Sheinbaum abrió la reunión con una pregunta directa a sus asesores de seguridad. ¿Cuánto tiempo nos avisó Washington antes de la operación? La respuesta fue 0. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una notificación post facto antes de que la noticia se filtrara a la prensa. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, habría dicho, según mis fuentes, esto viola todos los protocolos de cooperación en seguridad hemisférica. Es un acto de desprecio absoluto a nuestra soberanía como nación. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviño Chapa, habría añadido, si Estados Unidos puede entrar a Venezuela sin consultarnos, puede entrar a cualquier país centroamericano sin consultarnos, y eventualmente puede justificar entrar a México sin consultarnos. Esa observación cambió el tono de toda la reunión, porque el problema no es solo Venezuela, el problema es el precedente. El problema es que Estados Unidos acaba de demostrar que considera a toda América Latina como su zona de operaciones unilaterales donde puede actuar sin rendir cuentas a nadie. Y México decidió que ese precedente no puede quedar sin respuesta. Sheinbaum habría dicho lo siguiente según mis fuentes. Tenemos 6 cartas de presión contra Estados Unidos. Nunca las hemos jugado todas simultáneamente porque los costos serían altos. Pero si Washington insiste en tratarnos como subordinados, entonces es momento de que sepan cuál es el costo real de perder la cooperación mexicana. Las 6 cartas, voy a explicarles cada una. Carta 1. Comercio. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. 800.000 millones de dólares en comercio bilateral anual. Eso es más que China, más que Canadá, más que Japón y Alemania combinados. Y la mayoría de ese comercio está integrado en cadenas de suministro que cruzan la frontera múltiples veces antes de llegar al consumidor final. Un auto fabricado en Detroit tiene en promedio componentes que cruzaron la frontera México-Estados Unidos 6 veces durante su proceso de manufactura. Si México decide ralentizar inspecciones aduaneras en la frontera, puede colapsar esas cadenas en cuestión de días. No necesita romper ningún tratado, no necesita imponer aranceles, solo necesita aplicar los reglamentos existentes de manera más estricta. Y según mis fuentes, eso es exactamente lo que México está considerando como primera medida de presión. Carta 2. Cadenas de suministro. 40.000 fábricas estadounidenses operan en México. General Motors, Ford, Tesla, Boeing, Lockheed Martin, General Electric, todas tienen plantas de manufactura crítica en México. Tesla fabrica componentes de baterías en Monterrey que van directamente a la Gigafactory de Texas. Boeing fabrica arneses de cables para el 737 MAX en Chihuahua. Lockheed Martin fabrica componentes de aviónica para el F-35 en Querétaro. Si esas cadenas se interrumpen, la producción militar y civil estadounidense se paraliza en semanas. Y México no necesita nacionalizar ni confiscar nada. Solo necesita que los trabajadores de esas fábricas decidan hacer huelgas de solidaridad con Venezuela, que los sindicatos mexicanos que están alineados con Morena decidan que la intervención estadounidense es inaceptable. Washington no puede ordenar a trabajadores mexicanos que vuelvan a sus puestos. Carta 3.
Cooperación migratoria. México detiene aproximadamente 2 millones de migrantes centroamericanos al año que intentan llegar a Estados Unidos. 2 millones. Eso es más migrantes detenidos por México que por toda la patrulla fronteriza estadounidense. Si México decide que ya no va a detener a esos migrantes, que va a dejarlos pasar libremente hacia la frontera estadounidense, el sistema migratorio estadounidense colapsaría en 3 meses. Y Trump lo sabe. Por eso amenazó durante su campaña con aranceles del 25% si México no controlaba la migración. Pero ahora la ecuación se invirtió. Ahora es México quien podría amenazar con dejar de cooperar si Estados Unidos no respeta la soberanía latinoamericana. Carta 4. Cooperación antinarcóticos. México colabora con la DEA en cientos de operaciones conjuntas cada año. Comparte inteligencia sobre cárteles. Permite que agentes estadounidenses operen en territorio mexicano bajo supervisión. Extradita narcotraficantes a Estados Unidos. Todo eso es cooperación voluntaria. México podría suspenderla mañana mismo sin violar ningún tratado internacional y si lo hace, el flujo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos aumentaría dramáticamente porque México dejaría de ser un filtro y se convertiría en un simple corredor. Washington perdería visibilidad sobre operaciones de cárteles. Perdería capacidad de arrestar capos antes de que crucen a Estados Unidos. Perdería la guerra contra las drogas de manera definitiva e irreversible. Carta 5. Geografía. México comparte 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esa frontera es completamente porosa a menos que México coopere activamente en controlarla. No hay muro que pueda sellar 3.000 kilómetros sin cooperación del país vecino. No hay tecnología que pueda monitorear cada punto de cruce sin inteligencia compartida. No hay fuerza militar que pueda patrullar efectivamente sin coordinación binacional. México es el guardián de facto de la frontera sur estadounidense y podría dejar de serlo en cualquier momento. Carta 6. Alternativas geopolíticas. Esta es la carta más peligrosa de todas desde la perspectiva de Washington. México está en conversaciones avanzadas para unirse formalmente a los BRICS. Está negociando acuerdos de inversión con China por $60.000 millones. Está comprando petróleo venezolano y ruso. Está diversificando su comercio hacia Asia. Si México decide que su futuro económico está con el mundo multipolar en lugar del orden estadounidense, toda la arquitectura geopolítica de Norteamérica se derrumba, porque un México alineado con BRICS significa que China tendría acceso económico y potencialmente militar a la frontera sur de Estados Unidos. Significa que el TEMEC se volvería irrelevante. Significa que Estados Unidos perdería su hegemonía en su propio hemisferio. 6 cartas. Ningún presidente mexicano las ha jugado todas simultáneamente porque los costos para México también serían enormes. Pero según mis fuentes, Sheinbaum está dispuesta a jugarlas si Washington no cambia de actitud. Y Washington lo sabe. Por eso, a las 2 de la tarde del 9 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio llamó directamente a Sheinbaum. La llamada estaba programada para durar 15 minutos. Duró 45. Según fuentes en ambos gobiernos, la conversación fue tensa desde el primer momento. Rubio habría comenzado con un tono conciliador, según mis fuentes. Presidenta, entiendo su preocupación, pero Maduro era una amenaza para la estabilidad hemisférica. Actuamos en defensa de los intereses democráticos de toda América. Sheinbaum habría respondido de inmediato. Secretario, con todo respeto, ustedes no actúan en defensa de la democracia, actúan en defensa de su hegemonía. Y México no va a tolerar que sigan tratando a América Latina como su patio trasero.
Rubio habría intentado suavizar. Nadie está tratando a México como subordinado. Somos socios, aliados, pero hay situaciones donde Estados Unidos tiene que actuar rápido. Y aquí viene la parte crucial de la conversación. Sheinbaum habría dicho, según mis fuentes, entonces propongo lo siguiente. México reconoce la legitimidad del TMEC y mantiene toda su cooperación en comercio, migración y seguridad. Pero a cambio, Estados Unidos reconoce formalmente una zona de influencia mexicana sobre Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Nicaragua. Cualquier operación militar estadounidense en esos países requiere autorización previa y explícita del gobierno mexicano, sin excepciones. Silencio del otro lado de la línea durante varios segundos. Rubio habría respondido, Presidenta, eso es inaceptable. Estados Unidos no puede ceder autoridad sobre operaciones de seguridad nacional a ningún gobierno extranjero. Sheinbaum, entonces tendrán que explicarle a sus empresas por qué las cadenas de suministro están colapsando, a su patrulla fronteriza por qué hay 2 millones de migrantes esperando cruzar, y a los padres estadounidenses por qué el fentanilo sigue matando a 100.000 personas al año. Según mis fuentes, Rubio no respondió de inmediato, porque la amenaza era clara, específica y completamente creíble. Finalmente habría dicho, voy a consultar con el presidente Trump, pero le advierto que Estados Unidos no responde bien a ultimátums. Sheinbaum, y México no responde bien a invasiones unilaterales en su vecindario. Estamos en un momento donde ambos países pueden redefinir su relación como socios iguales, o pueden entrar en una espiral de confrontación que no beneficia a nadie. Ustedes deciden. La llamada terminó sin acuerdo, sin compromiso, sin solución. Y desde entonces, Washington está en modo de crisis. Porque México no está mintiendo. Tiene el poder real para hacer exactamente lo que amenaza. Déjenme darles números concretos para que entiendan la magnitud de lo que está en juego. Si México ralentiza el comercio fronterizo en un 20% durante un mes, Estados Unidos pierde aproximadamente 13.000 millones de dólares en producción industrial. Si las fábricas estadounidenses en México se paralizan durante 2 semanas, la industria automotriz estadounidense pierde 40.000 millones en producción y 300.000 empleos temporales. Si México deja de cooperar en migración durante 3 meses, Estados Unidos enfrentaría un flujo de aproximadamente 500.000 migrantes adicionales que su sistema no puede procesar. Si México suspende cooperación antinarcóticos durante 6 meses, el flujo de drogas aumentaría en un estimado del 30 al 40%. Esos son costos económicos y políticos que ningún presidente estadounidense puede sostener. Y Trump lo sabe. Por eso, según fuentes en la Casa Blanca, Trump convocó una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad Nacional el 8 de enero. Asistieron Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz. El tema de la reunión era simple pero explosivo. ¿Qué hacemos con México? Según mis fuentes, Trump habría abierto la reunión con frustración evidente. Me dijeron que Maduro sería una victoria rápida. Nadie me dijo que México iba a volverse un problema mayor que Venezuela. El problema para Trump es que está atrapado entre 2 imperativos contradictorios. Por un lado, su base electoral espera mano dura contra América Latina. Espera intervenciones militares. Espera que Estados Unidos actúe sin pedir permiso. Espera la proyección de poder imperial clásica que hizo grande a Estados Unidos en el siglo XX. Por otro lado, la economía estadounidense simplemente no puede funcionar sin México. Los números son implacables. Las cadenas de suministro son irreemplazables. La cooperación fronteriza es indispensable.
Trump puede proyectar dureza o puede mantener la economía funcionando. No puede hacer ambas simultáneamente, y Sheinbaum acaba de forzarlo a elegir. La pregunta central era, ¿puede Estados Unidos darse el lujo de perder la cooperación mexicana? Y la respuesta unánime fue no, porque sin México, Estados Unidos pierde su capacidad de controlar la migración, pierde su capacidad de combatir el narcotráfico, pierde la eficiencia de sus cadenas de suministro y pierde la estabilidad de su frontera sur. Todo eso hace que la operación contra Maduro, por exitosa que haya sido militarmente, sea un desastre estratégico. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque esto no es solo una crisis bilateral entre México y Estados Unidos. Es un momento de redefinición de todo el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Si México logra establecer el precedente de que Estados Unidos necesita su autorización para operar militarmente en Centroamérica, eso cambia todo. Brasil podría exigir lo mismo para Sudamérica. Argentina podría exigir consultas sobre operaciones en el Cono Sur. Colombia podría exigir voz y voto sobre intervenciones en la región andina. Y si todos esos países coordinan sus demandas, Estados Unidos pierde su capacidad de actuar unilateralmente en todo el hemisferio. Eso es exactamente lo que la doctrina Monroe siempre fue. La afirmación de que Estados Unidos tiene derecho exclusivo de intervenir en cualquier país americano sin pedir permiso a nadie. Y esa doctrina está siendo desafiada ahora por primera vez desde su proclamación en 1823. Hace 203 años, permítanme ponerlo en contexto histórico. 1823. El presidente James Monroe declara que cualquier intervención europea en América será vista como amenaza a Estados Unidos. Pero en realidad la doctrina sirve para justificar intervenciones estadounidenses. 1846 a 1848. Guerra México-Estados Unidos. México pierde California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados. 1914. Invasión estadounidense de Veracruz. 1916. Expedición punitiva de Pershing entra a México persiguiendo a Pancho Villa. 1954. CIA derroca al gobierno democrático de Guatemala. 1961. Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. 1965. Invasión de República Dominicana. 1983. Invasión de Granada. 1989. Invasión de Panamá. Y ahora 2026. Captura de Maduro en Venezuela. El patrón es claro. Estados Unidos siempre ha operado bajo la premisa de que tiene derecho a intervenir cuando y donde considere necesario en el hemisferio occidental. Y México acaba de decir, no más, no sin consultarnos, no sin autorizarnos, no sin reconocer que tenemos voz y voto. Es un momento histórico y es un momento peligroso, porque Washington tiene dos opciones. Opción 1. Reconocer que el mundo ha cambiado, que México ya no es el país subordinado de 1990, que la relación bilateral tiene que basarse en respeto mutuo y consulta real, que las intervenciones unilaterales en América Latina son cosa del pasado. Opción 2. Intentar forzar a México a retroceder usando presión económica, amenazas de aranceles o incluso insinuaciones de intervención militar. Si Washington elige la opción 2, México jugará las 6 cartas, sin dudarlo, sin parpadear, y el resultado será una crisis bilateral que podría durar años y costar billones de dólares a ambas economías. Pero también hay una tercera posibilidad, una que casi nadie está considerando, pero que es la más probable.
que Washington y Ciudad de México negocien en privado una solución que les permita a ambos salvar la cara. México retira públicamente su demanda de zona de influencia mexicana, pero Estados Unidos se compromete privadamente a consultar con México antes de cualquier operación militar futura en Centroamérica. Estados Unidos mantiene formalmente su libertad de acción, pero reconoce informalmente que necesita el visto bueno mexicano. México obtiene poder de veto de facto sin tenerlo de jure. Esa es la solución diplomática clásica. Y probablemente es hacia donde se dirigen las negociaciones. Pero el simple hecho de que esa negociación esté sucediendo es revolucionario porque significa que México finalmente está usando su poder de manera estratégica. Finalmente está convirtiendo su peso económico en influencia política. Finalmente está dejando de comportarse como subordinado y empezando a actuar como potencia regional. Y eso cambia todo el tablero geopolítico de Norteamérica. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que esto significa para el resto de América Latina. Si México puede forzar a Estados Unidos a reconocer su esfera de influencia sobre Centroamérica, otros países latinoamericanos van a intentar hacer lo mismo. Brasil va a exigir reconocimiento de su liderazgo en Sudamérica. Argentina va a exigir voz sobre políticas estadounidenses en el Cono Sur. Colombia va a exigir consultas sobre operaciones antinarcóticos. Y si todos coordinan, si forman un bloque latinoamericano unificado, pueden redefinir completamente su relación con Estados Unidos. No desde la subordinación, no desde la dependencia, sino desde el respeto mutuo y el interés compartido. Ese es el mundo que están haciendo ahora mismo. Un mundo donde América Latina ya no acepta automáticamente la hegemonía estadounidense, donde los países de la región tienen opciones, donde pueden jugar a China contra Estados Unidos, donde pueden usar su peso económico como apalancamiento político. Es el fin del orden hemisférico establecido en 1823. Y todo comenzó con 17 minutos en Caracas y 6 horas en Palacio Nacional. No parpadeen. Y si quieren entender cómo las 6 cartas de presión mexicana funcionan en detalle y por qué Estados Unidos literalmente no puede sobrevivir sin la cooperación de México, ese análisis está apareciendo aquí arriba. Es el video donde explico por qué México es la verdadera superpotencia oculta de Norteamérica. Háganle clic antes de que termine este. Y si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento. Cada semana analizamos lo que los medios tradicionales no se atreven a contarles. Dale al botón rojo. Nos vemos en el próximo análisis.